Amén. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Amén. Yo voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que la mayoría tenemos la Reina Valera. Marcos, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer hasta el 20. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron entre tierra fértil y germinaron y crecieron y producieron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las palabras. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo, si pueden entender el significado de esta parábola, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra, vamos a leer el 20 todos juntos, una vez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas
de lo que se ha sembrado. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te pido, Señor, que me uses, Señor, que no me quites de este lugar, Señor, sino que yo pueda, Señor, hablar lo que tú tienes para tu pueblo en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, que cada uno, Señor, escuche, Señor, esté receptivo a la palabra, Señor, que tú tienes para este pueblo, Señor. No solo los que están en este lugar, sino que están escuchando a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. ¿Quién se recuerda la serie o el libro o la epístola que hemos estado llevando? Este es un evangelio, no es una epístola. Amén, es la historia, pero yo he estado dando una serie sobre una carta. ¿Nadie? La pastora dijo Efesios, amén. Efesios, pero le dije a la pastora que yo quería tomar un break. Sentí en mi corazón, estaba estudiando la palabra y sentí que viéramos esta parábola tan hermosa. Amén. No es que no vamos a acabar Efesios, yo creo que es muy importante que sigamos. Sigue el capítulo 4, amén, de Efesios. Pero este domingo el Señor me dio un tema. Y el tema es: oyes con tus oídos, pero ¿cómo escuchas? Oyes con tus oídos, pero ¿cómo escuchas? Y voy a usar leyendo en lo que me estaba preparando, estaba leyendo un libro, y voy a usar, el hermano Henry está ocupado, entonces ahorita voy a usar al hermano Gerardo. O puede subir, hermano Gerardo, puede venir para acá, y a la hermana Areli. Hermana Areli, váyase hasta allá. Hasta allá. Usted se va a sentar aquí, hermano. Lo que estaba leyendo es, habían dicho, ¿verdad? Un comentario, que un hombre vino a visitar a su doctor y le dice: oiga, doctor, esto es lo que él me diría a mí, ¿verdad? Mire, fíjese que vengo aquí porque mi esposa está bien mala de los oídos, no escucha nada, ¿verdad? Y estaba renegando que su esposa no escuchaba, ¿verdad? Entonces dijo, ok, dijo el doctor, y le dijo a su esposa que se parara a unos 50 pies de lejos, ¿verdad? Y le dijo al Señor: dígale a su esposa, pregúntele qué es lo que vamos a cenar esta noche. ¿Qué vamos a cenar esta noche? No conteste, no escuchó. Y el hombre dice: mire, no me dice nada. Ahora acérquese a 40 pies, acérquese otro poquito, hágale la misma pregunta. Nada, no escucha. Sí, mira, otro poquito, ya hasta 30 pies, pregúntele otra vez. ¿Qué vamos a cenar esta noche? Y nada, otro poquito, ahí está, otra vez, nada, un poquitito más, ahí, estaba a 10 pies, ahora sí, y la última, ahora a 5 pies, ¿verdad? Otra vez, y la señora le dice: la sexta vez que te repito, vamos a cenar frijoles con arroz. ¿Quién era el del problema? Gracias, hermanos. Amén. Muchas veces
escuchamos, pero no somos receptivos a lo que se está diciendo. Por eso el tema, oyes con tus oídos, pero ¿cómo escuchas? Y vemos esta parábola. Me encanta este evangelio, un poquito sobre el evangelio según San Marcos. Juan Marcos, que se cree, de acuerdo con todos los historiadores, ¿verdad?, que Marcos fue el primer evangelio que fue escrito y es la fuente, o sea, se utilizó para escribir el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Por eso, si usted escucha la palabra o la terminología, los evangelios sinópticos son 3, para que usted sepa, ¿verdad? El hermano Henry le gusta hacer preguntas para ver si la pastora tiene tarjetitas, ¿verdad?, con preguntas de la Biblia y respuestas, a ver si sabemos, ¿verdad? Aquí está una secreta, ¿verdad? ¿Cuáles son los evangelios? A ver, ¿quién sabe cuántos evangelios hay? Levante la mano. ¿Cuántas, hermana Lili? 4, ok, hay 4 evangelios. Pero hay 3 que se les consideran sinópticos, se les dice sinópticos, ¿verdad? Entonces son Mateo, Marcos y Lucas, que quiere decir que son muy, muy, muy similares, ¿verdad? Bastante. Ya Juan es bastante diferente. Entonces, Marcos fue el primer evangelio escrito que se cree que fue entre el año 60 a 70 después de Cristo, tal vez solo 30 años después que Cristo murió, antes de la muerte de que Pedro fuera martirizado, ¿verdad? Y entonces el evangelio de Marcos no está en orden. Lucas, él dice, yo quiero escribir, se lo escribe a Teófilo, ¿verdad? Oh Teófilo, ¿verdad? Quiero escribirte algo después de haber averiguado. Recordemos que Lucas era un doctor. Lucas, entonces él hace todo, escudriña todo. Después que averigüé todas las cosas, bien, te las quiero escribir claramente y en orden. Marcos no se preocupa del orden. Marcos lo comparo con las películas de los muchachos, ¿verdad? Los Fast and the Furious, rápido y furioso, ¿verdad? Él iba rápido, de un momento a otro, no sabía el orden, no le importaba el orden, pero la palabra inmediatamente en el griego se repite 40 veces. O sea que no había acabado un evento y dice, y enseguida, o lo que le sigue, o inmediatamente después, boom, ya está la otra cosa. Entonces Marcos va rápido, ¿verdad? Él empieza el ministerio, empieza con Juan el Bautista, ¿verdad?, abriendo el camino a Jesús. En el capítulo 1, Juan el Bautista abre el camino, lo bautiza, Jesús escoge sus primeros discípulos, unos 4 discípulos, libera endemoniados, sana a la suegra de Pedro. Dicen que por eso Pedro era muy enojado, no se crea. Pero sana a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y a muchos más. El día siguiente estaba orando, viene Pedro a buscarlo, le dicen, hey, te están buscando. Y él dice, no, ya, inmediatamente vámonos, ya, a otra ciudad, ¿verdad? Corre, dice, todo el lugar de Galilea, toda la área de Galilea. En el versículo 39, ¿verdad? Recorrió, 1:39, recorre todo el área de la región, predicando y echando fuera demonios. En el capítulo 2 y 3, ¿quién vive, hermanos? En el capítulo 2 y 3 siguen lo mismo, sanando, predicando, hay multitudes ya siguiéndolo. En el 3 escoge a todos los 12 apóstoles de una vez. Su familia lo tratan de loco, los religiosos líderes lo tratan, dicen que tiene Satanás en él, dentro de él, ¿verdad? Y ahí es donde él, Jesucristo, cambia la trayectoria. Él ya estaba predicando, él ya estaba sanando, ya lo estaban siguiendo las multitudes, y llega al capítulo 4 y empieza a predicar en parábolas. Y regresemos al capítulo 4, versículo 1. Vamos a ir versículo por versículo.
Dice el versículo 1, una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Ok, so viene él, se sienta, ponme la foto por favor, ¿verdad? Se sienta en la barca y hay un montón de gente, probablemente porque si estoy así, ¿verdad? Con la hermana hablando así, como que es más entre nosotros aquí y los demás no, ¿verdad? So él se aparta. Este lugar se llama, ¿conocen la palabra cala? ¿Una cala? Como o ¿cómo se le diría esto? En inglés se dice Sower's Cove. Como una entradita, pues, ¿verdad? Hay una entradita aquí. Y creen que aquí, esto es en Jerusalén, creen que aquí más o menos estaba el barco donde él solía predicar. Porque aquí hay acústicos naturales que proyectan la voz. So él se aparta de la gente, está en el barquito, la gente, las multitudes lo pueden rodear y él se sienta a enseñar, ¿verdad? Y empieza con estas parábolas. Sigamos con el versículo 2. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente, y ya leímos la parábola. Amén. Entonces, él cambia de trayectoria sabiendo, él conoce el corazón de todos. Amén. Entonces, cambia de trayectoria y empieza a predicar en parábolas. Y mire lo que dice el 10 y el 12. Ponme del 10 al 12 ahí. Empieza. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué empieza a predicar en parábolas? Aquí está. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas, ¿con qué? Primero notemos, ¿con quién? Y, hermana Yasmín, con los 12. No solo eran los 12, sino que con las demás personas que se habían reunido y le hacen una pregunta. ¿Qué le preguntan? Dicen, hey, I don't get it, no entiendo, ¿cuál es esto? ¿Por qué tú me estás hablando, predicando de semillas, que unas caen por aquí, otras caen por allá? Y él les contesta, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. Pero utilizo las parábolas para hablarle a los de afuera. Estos son los discípulos. A ustedes se les permite saber a los de afuera qué dice, para que se cumplan las escrituras. Esto está en Isaías profetizado más de 700 años antes. Isaías capítulo 40, versículo 3. Dice, para que se cumplan las escrituras, cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán nada. De lo contrario, o si no, se volvieran a mí y serían perdonados. Qué interesante se me hizo esto. Él empezó a usar parábolas para que aquel que estaba receptivo, aquel que estaba deseoso de saber, I don't get it, no entiendo, explícamelo por favor. Para ti es dada recibir eso. Pero si estás oyendo para juzgarlo, como los del capítulo 3 le dicen que él tenía el espíritu de Belzebul, que es Satanás. Aquellos que están duros de su corazón, no es permitido. Ponme Mateo 13, ahí lo tengo, Mateo 13. Mire, esta es la misma. A ustedes se les es la misma parábola. Mire cómo lo dice en el Evangelio de Mateo. A ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos. Les contestó, pero a otros no,
por qué. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero, sigue. A los que no escuchan se les quitarán aún lo poco que entienden. Mire lo que dice el 13. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esta forma se cumple la profecía de Isaías otra vez. Mire cómo lo dice aquí. Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está ¿qué? Y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo les sane. Vuelvo y repito el tema. Oyes con tus oídos, pero ¿cómo escuchas? De eso se trata esta parábola. Nos da 3 ejemplos aquí de 3 diferentes tierras, 3 diferentes personas. Él sabe lo que hace la parábola es revelar a aquel que tiene un corazón dispuesto, contrito y humillado, o juzgar a aquel que ya ha decidido rechazarlo. Él conocía el corazón de ellos. Si miramos en Marcos capítulo 2 versículo 8, pónmelo ahí. Ahí él estaba sanando a un paralítico. Y mira lo que dice. En ese mismo instante lo estaban criticando. Ponme desde el 6, empieza más o menos desde el 6, perdón. Algunos de los maestros de la ley religiosos estaban ahí sentados, pensaron, no lo dijeron, pensaron. ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia porque le dijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, eres sano todavía. Y ellos pensaron, eso es una blasfemia. Nadie puede, o sea, ¿quién se cree para que él perdone pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. El 8, en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan en su corazón? Cristo conocía el corazón de ellos. Usaba las parábolas para dividir, para hacer una distinción clara entre el que está rechazando y ahí se aclara, o el que está aceptando, el que está dispuesto a humillarse. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Qué hermoso es la palabra de Dios. Regresemos al capítulo 4. Ahora nos vamos a brincar al versículo 14, porque primero hace la parábola y después él explica la parábola. Así que yo no tengo que explicarla, porque es la parábola que él explica. Solo vamos a ver su explicación. Amén. ¿Quién vive, hermanos? El 14. Dice su palabra. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? Ahí. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Entonces, el que lleva la palabra. Ahora, la palabra de Dios yo creo que se puede entender en 2 maneras, ¿verdad? Ok, ¿qué dice Juan 1:1 para aquellos que son, como me dice mi compañero Andy, ¿verdad? Aquellos que son ruquitos en el evangelio. Juan 1:1 dice, en el principio el Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? No, dice. ¿Qué dice Juan? Ahí está, hermana Arely, dígalo. En el principio era el verbo, o la palabra era con Dios y la palabra
era Dios. Cristo es esa palabra. Entonces, para ellos en este momento, en el momento hace 2000 años, Él era esa palabra. Él era esa semilla y a Él lo estaban o aceptando o rechazando. Pero hermano Josué, ok, eso fue hace 2000 años. ¿Qué tiene que ver conmigo ahora? El versículo 14 no lo aclara, por eso yo pienso que puede verse de dos maneras. El agricultor siembra la semilla. Ahora, ¿quién es el que es mandado, enviado a sembrar esa semilla? Nosotros. Entonces lo que cambia aquí es la tierra en donde cae la semilla, no la semilla. Ahí es donde uno no se tiene que preocupar. Ay, Señor, pero yo no sé predicar como la pastora. Ella evangeliza a 2 y le caen 18. Yo le hablo a la gente y ni me escuchan. Eso no es trabajo ni suyo ni mío, hermanos. Usted siembra esa semilla y esa semilla hace una división y nos da el ejemplo. 2 ejemplos, 3 malos y 1 bueno. Sigamos con los ejemplos. Amén. Entonces ahora sabemos quién está sembrando esa semilla. Solo la hermana Yasmín. ¿Quién está sembrando esa semilla? Nosotros. ¿Y es usted responsable de que esa semilla dé fruto? No. Usted solo es llamado, enviado a sembrar esa semilla. Amén. El versículo 15 dice: las semillas que cayeron, aquí está el primer ejemplo, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y las quita. El versículo, ese está hablando del versículo 4. Veamos el 4. Dice: a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Entonces los pájaros representan Satanás. Ok, venga usted, quiero aclarar, si usted mira un cuervo ahí cerquita, no se vaya a poner a espiritualizar esas cosas. Eso no quiere decir que es Satanás que lo está vigilando, ok. Es una representación nada más. Amén, hermanos, no se vaya a asustar porque hay un cuervito ahí. Oh my God, ¿verdad? Con que no le quite el pan, está bien, ¿verdad? Pero ¿qué? Es una representación. Amén. Entonces, ¿qué? Lo que importante aquí es que cae sobre donde el camino. Ese es un corazón que está tan duro que la semilla nada más cae y queda, no sé si lo tenemos todavía, no lo miro, habían como, aquí está, gracias a Dios, así mire, ¿va a dar fruto esa semilla? ¿Por qué? Está encima, está tan duro que no puede caer adentro. Ese camino, esa tierra está tan dura que fácilmente viene Satanás y lo agarra. Están en la iglesia, están siendo evangelizados. La palabra de Dios les cae a los oídos, pero no escuchan con el corazón. Está muy duro. Son aquellos que nunca tienen nada mal, que no aceptan el evangelio para nada, que ni entienden el evangelio bien, porque el corazón lo tienen duro. Tal vez lo entienden, se lo dicen a uno, se lo regresan a uno, ¿verdad? Pero cuando están por allá, se burlan del evangelio y lo hacen de una manera, lo interpreta de una manera tan errónea, tan equivocada, que ni es gracioso. Está duro del corazón. Amén. Mire lo que dice
Marcos 8:33. Marcos 8:33. Lo que le dice Cristo a Pedro, nada más y nada menos. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió ¿a quién? A Pedro. Y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Dijo: ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. A Pedro Cristo le dijo eso. Cuando él, eso es porque él les dijo que él iba a ser crucificado. Dijo: no digas eso, Jesús. Aléjate de mí, Satanás, porque eso es lo necesario para que tú tengas esa salvación. Estaba viendo la palabra de Dios en una vista humanamente. Así nos puede suceder, hermanos. Oyes con tus oídos, pero ¿cómo escuchas? Versículo 16, sigamos con el 4 y 17. 16 y 17. ¿Quién vive, hermanos? El segundo ejemplo. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Empezamos con una tierra que es tan dura que ni puede entrar. Después en esta cae entre pedregales, ¿verdad? Que hay un poquito de tierra, pero también hay piedra, hay cosas ahí que no permiten que tenga raíces profundas. Y cuando viene, ¿qué? No duran mucho. En cuanto tienen problemas, en cuanto no ajustan para las facturas, en cuanto hay problema con el esposo, en cuanto hay problema con la esposa, en cuanto hay tribulación, hay dificultades, huyen de la palabra de Dios, porque no tienen raíces profundas. Amén. Esto se puede comparar con Juan capítulo 6. En el Juan capítulo 6, ponme el 66. Juan 6, 66. En el principio de Juan, ¿verdad? Capítulo 6, él ahí les da, perdón la palabra, a tragar a los 5,000. Ahí sí todos lo están siguiendo otra vez. Una gran gente, ¿verdad? Lo están siguiendo, ¿verdad? Comen los 5,000 y dice sin incluir a las mujeres y a los hijos. Y si son hispanos como nosotros, eran como unos 25,000 ahí. Por lo menos que tengan uno. Dice 5,000 hombres sin incluir mujeres. Se incluyen las mujeres, 10,000. Uno por cada pareja, 15,000. Y todos comieron. Ahí sí todos lo estaban siguiendo. Pero un poquito después, capítulo 6, versículo 66, dice: a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Ponme el 67. Cristo les pregunta, entonces Jesús mirando a los 12 les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Pregunta, ¿ustedes se van a marchar? Eso se puede comparar con las dificultades que se miran que la iglesia primitiva tiene en el libro de los Hechos. Si no ha leído el libro de los Hechos, en el Hechos capítulo 4 hay una historia de que Pedro lo meten a la cárcel. En Hechos capítulo 14 vemos que a Pablo está evangelizando y dice que casi lo dejan muerto de a pedradas. Está en la ciudad de Listra. Él está predicando el evangelio, lo agarran a pedradas, los discípulos lo agarran, ¿verdad? Lo levantan
¿Y qué dice él? Dice que entonces se dio por vencido y ya no siguió evangelizando. No, dice que al día siguiente se fue a otra ciudad y a seguir predicando. ¿Y qué? Y no solo eso, en Listra, se mira que ¿qué? Se mira que en Listra, después que predicó, hizo discípulos aquí en aquel lugar, regresa donde lo apedrearon. ¿Por qué? Porque los hermanos ahí necesitaban este ánimo, necesitaban palabra. Y les dijo, es necesario que nosotros suframos por la causa de Cristo. Léalo, el Hechos capítulo 14. El contraste vemos ahí entre una persona que cuando las cosas se ponen difíciles dejan de creer en Dios. Porque el evangelio, hermano, el evangelio nunca en la Biblia va usted a ponme Juan 16:33. Dice que cuando vengas a Cristo todo va a estar bien, ¿verdad? Como es esa alabanza Firulai, ¿verdad? Everything's gonna be alright. No todo va a estar bien. No siempre todo va a estar bien. Nuestra esperanza es el reino de los cielos. Mire lo que dice. Les he dicho, Cristo hablándole, todo lo anterior para que en mí tengan paz. En Cristo tenemos paz, pero ¿qué? Aquí en el mundo ustedes tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Hermanos, nosotros no somos prometidos que este lugar va a ser un lugar fácil. Puede que sí, nosotros ahorita la tenemos mucho más fácil que en otros lugares donde están matando a cristianos por ser cristianos. Están como en la iglesia primitiva, siendo asesinados. Pero puede que llegue el momento, este país ahorita está odiando cada día más los principios cristianos. Lo digo así, los principios cristianos, porque muchos dicen ser cristianos, pero no siguen a Cristo. Es un evangelio falso. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Yo creo que tiene que ver con esto aquí. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, mire lo que dice. Lo vamos a buscar ahí. Primera de Pedro, capítulo 3. Perdón. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Esta es la esperanza que tenemos. No que aquí todo va a estar, ¿verdad?, bien, sino que aquí se encuentra nuestra esperanza. ¿Quién vive? ¿Todo lo tenemos? Dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Amén. Primera de Pedro 1, del 3 al 7. Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está, mire cómo habla de nuestra herencia, no tiene precio. O sea que Bill Gates, si estuviera, ¿cómo se llama el de Facebook? ¿El de Face? ¿Cómo se llama el que es dueño de Face? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, ¿verdad? Él es billonario. Que estuviera Bill Gates, que estuviera Mark Zuckerberg. ¿Y el de Tesla? ¿Ah? Elon Musk, ¿verdad? Que estuvieran esos tres. ¿Será que ellos se pueden ganar el reino de los cielos? Son multibillonarios. No. Dice, y tenemos una herencia que no tiene precio. I don't care how much money you have. No me importa qué tanto dinero tengas, no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Pregunta, si está reservada en el cielo para ustedes, ¿la tienen ya? Está prometida, está reservada. Cuando los esposos van a una cena romántica, ¿verdad?, y reservan
una mesa, ¿verdad? Para ellos dos nada más dejan a los niños, ¿verdad? Cuando la reservan está apartado para ellos exclusivamente. Tiene una herencia, pero no la recibe hasta que no llega la hora, las 7 de la tarde, y es tiempo de cenar, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto nos vamos a las bodas del Cordero? Amén. A las cenas. Amén. Ok, sigamos. Primera de Pedro 1:4, reservada en el cielo para ustedes, mire, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Qué hermoso es eso. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. El 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas ¿qué? Pruebas. Por un tiempo breve. O sea, pregunta, ¿cuánto es más tiempo? Tengo una opción aquí. Hermano Gerardo, ¿tiene opción de sufrir? I don't know. 60, 70 años. 80, ¿verdad? Dice la palabra, es los más robustos. Llegamos a 80. O sufrir por una eternidad. ¿Cuál escoge? ¿Derecha o izquierda? Derecha. A comparación al sufrimiento eterno, 50, 60, 70, 80, 90 años de sufrir por Él no es nada. ¿Quién vive? Mire lo que sigue diciendo. Estas pruebas, primera de Pedro 1:7, vamos en el 7. Primera de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Su fe, hermanos, su fe está siendo probada como el oro. El oro se pone en fuego bien caliente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para fundirse. ¿Para qué? Para purificación, ¿verdad? Lo que pasa es que el oro pesa más que todos los demás materiales, ¿verdad? Entonces, cuando se pone bajo ese calor, todas esas impurezas suben y se barre y queda un oro tan precioso, tan puro. Y la palabra de Dios dice que su fe es mucho más preciosa que cualquier oro. Entonces esas pruebas, hermanos, hay que verlas como un gozo. No que quiere decir que, no les quiero decir, ¿verdad?, que cuando uno está sufriendo uno va a estar todo contento, ¿verdad? Claro que no, no nos gusta el sufrimiento, ¿verdad? Pero que tenemos esa esperanza, ¿verdad? Que más allá del sol, cuando acabemos la carrera, Cristo nos va a estar esperando con manos abiertas. Cuando estamos en dificultades, nuestra fe está siendo probada. Cuando el esposo está duro de corazón, siga doblando rodillas. Siga teniendo fe. Cuando la esposa está dura de corazón, tiene problemas, no sé. Lo normal es que el esposo es borracho y la esposa es chismosa. I don't know. ¿O qué otra cosa? Todos tenemos defectos, ¿verdad? Todos tenemos defectos, ¿verdad? O el esposo es mujeriero, ¿verdad? Y la mujer también anda en los bailes. Pero que usted siga teniendo fe. Siga teniendo fe. Que el Señor, si usted persevera, el Señor nos dará la victoria. Amén. Regresemos a Marcos capítulo, ya vamos a terminar. Marcos capítulo 4, vamos a ir en el 18 y 19. Este es el tercer ejemplo, ¿verdad? Ya vamos a terminar.
Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Qué duro es esto. Amén. Vemos dos problemas ahí, ¿verdad? Las preocupaciones podrían verse como falta de fe o confianza en que Dios va a proveer. No tengo suficiente para los biles, para las facturas, para la casa, para el carro. Tengo que pagar los libros de los niños. Tengo que pagar los pañales, ¿verdad? Y no son solo uno. Y nosotros los hispanos somos buenos para producir hijos. 3, 4 en pañales al mismo tiempo. ¿Cuántos pañalajares no serán eso, verdad? Como dijo el niñito ese hondureño, ¿verdad? Son una reviata. Es un montón. No nos alcanza el dinero. No puedo ir a la iglesia, que tengo que trabajar. O está las preocupaciones, o está, es que yo quiero esa forra por mí. Estoy bien, pero ese Corvette, ya casi me alcanza. Esa casa, ese Tesla, ¿verdad? Que ahora lo hacen que uno oprime un control, ¿verdad? En su celular, creo, ¿verdad? Y cuando está lloviendo así, ¿verdad? En su celular viene el carro y se viene ahí donde está uno, ¿verdad? Para que no tenga que ir a mojarse. El carro se acerca donde uno está. Eso necesito yo. Eso es lo. O por Amazon, ¿verdad? Todo que llega por Amazon. Las hermanitas no pueden salir del Ross. O a puro Princess. Tantas cosas. Mire lo que dice Mateo 6. Cuando vienen esas cosas, Mateo 6, del 19 en adelante. Mateo 6, del 19 en adelante. Ya vamos a terminar, hermano, no se preocupe. No le voy a dar tanto. Mateo 6, del 19 en adelante, la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo hablándoles, no almacenes, gracias hermana, tesoros aquí en la tierra donde las polillas se comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros. ¿En dónde? En el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Ese es el mejor security system que puede haber. Ni ADT ni nada puede compararse, ¿verdad? ¿Dónde voy? Donde es el 21, ¿verdad? Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Si nosotros sembramos para el reino, para ahí se va a mover nuestro corazón. Pero si estamos preocupados por las cosas del mundo, hacia ahí se va a ir nuestro corazón. El versículo 22. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno ¿de qué? De oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, crees que tienes luz, pero verdaderamente es oscuridad. Crees que tienes la razón, pero estás gravemente equivocado. ¿Qué es lo que pasa? Que densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios
¿Y estar esclavizado a qué? No lo digo yo, ¿a qué? Ponme el 20, ¿dónde voy? El 24. No se puede servir a Dios y estar esclavizado. Y al dinero. En el griego dice, no es una palabra malcriada, yo sé que tal vez para los mexicanos sí lo es, pero en el griego dice, no se puede servir a Dios y a Mamón. Mamón era un dios de Asiria, el dios de Asiria que existe porque no es un dios, sino que es un demonio, ¿verdad? De las finanzas. Los de Asiria adoraban a ese dios para que sus finanzas, para que tuvieran plata. No puedes servir a Dios, a Yahweh, a Jehová, a Cristo y servirle a la plata, al Dios de la plata. Es lo que está diciendo. El 25, vamos con el 25. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Me encanta lo que dice el proverbista. Ponme Proverbios ahí, versículo 30, 8 y 9. Esto yo sé que Proverbios, la mayoría de los proverbios, quién sabe, fue escrito por un rey. ¿Quién sabe quién rey? ¿Qué rey fue? La mayoría. No, pastora. Por Salomón. Pero este Proverbios fue escrito por Agur. Mire lo que dice Agur. Dice una petición a Dios. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza. Todos, ¿quién ha escuchado a usted que quién quiere ser pobre? Nadie, ¿verdad? Pero, dice, ni riqueza. ¿Quién ha escuchado a usted que dice no quiero ser rico? ¿Quién no quiere billete? Pero mire este proverbista, dice, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. ¿Por qué? Porque hay un porqué. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Eso es lo que no puede pasar. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender al santo nombre de Dios. Hay gente que ha tenido que robar porque no tiene que comer. Días, semanas. No estamos pidiendo, no es lo que Dios quiere que nosotros vivamos en pobreza, ¿verdad? Y les aclaro, la riqueza no es mala. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Pregúntate, ¿es más importante tus deseos o servirle al Señor? Pregúntate a ti mismo. Esto es para nosotros analizarnos. Oyes con tus oídos, vuelvo y repito el tema, pero ¿cómo estás escuchando en esta tarde? ¿Cómo estás escuchando cuando la palabra de Dios llega a tu corazón? Amén. ¿Quién vive, hermanos? Y el versículo 20 para terminar. Marcos 4:20. Dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra, el último ejemplo, los 3 fueron malos, los primeros 3, representan a los que oyen y aceptan las palabras de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado.
Qué maravilloso es esa palabra, ¿verdad? Ahora, estudiando esto, ¿verdad? Yo me fijé, o estaba estudiando y me pueden corregir. ¿Quién siembra? ¿Quién ha sembrado? Que sea chilitos o tomatillos, ¿verdad? Han sembrado, ¿verdad? Yo miré lo que dice, el promedio del rendimiento de una cosecha es 7 veces y media más que la semilla que se sembró. Entonces, un promedio, si uno siembra una semilla, más o menos le salen de chiles jalapeños, ¿verdad? ¿A quién le gustan los jalapeños? Todos los mexicanos van a levantar la mano, ¿verdad? Más les vale que levanten la mano. O los habaneros, ¿verdad? Porque son buenos para comer el chile. Siembran una semilla de habanero, ¿cuántos? Unos 7 habaneros le salen, ¿verdad? Más o menos. En veces más, en veces menos. Aunque no sean mexicanos, hay algunos guatemaltecos chapines que también les gusta el chile, ¿verdad? ¿Verdad? O el tomatillo para hacer el pico de gallo, ¿verdad? Más o menos. Pero es interesante que aquí las cifras son bien enormes, no son 6, no son 7. ¿Quién ha sembrado una semilla y le salen 100 chiles con una sola semilla? Salen como tal vez unos 20 elotes, ¿verdad? Pero ¿será que salen? Pues sí, pero sale solo un elotío. En una rama sales como 3, 4, ¿verdad? Pero ¿ha visto una rama que sale unos 50 elotes? No, ¿verdad? No, o sea que estos números son altos. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace crecer esta semilla. Dios es el que hace crecer uno. Si esa tierra está receptiva, esa palabra que hay ahí, el Señor produce sobreabundantemente. ¿Quién vive, hermanos? Al 30, al 60 y al 100 por uno. 100 veces más. Ahora, notemos que hay algunos que son de 30 y algunos que son de 100, ¿verdad? Eso no quiere decir que uno es más especial que otro, sino que Dios nos usa en diferentes maneras. Dios nos usa en diferentes maneras. Y también qué tan receptivo está siendo uno a la palabra del Señor. Qué tanto el tiempo le estamos dando al Señor. ¿Cómo estamos? Esto yo siento que puede cambiar estas tierras, ¿verdad? Porque primero, Pedro, en el capítulo 14, versículo 27, si no me equivoco, ponme Marcos 14, 27, ahí, Marquitos. Pedro niega a Cristo. Después que le dijo, tal vez ellos te van a negar, pero yo no. Canta el gallo 2 veces antes que cante 3 veces. ¿Qué dice? Mire, en el camino Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán. Porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Y las ovejas se dispersarán. Las que fueron más valientes fueron las viejas, perdón hermanas, pero las mujeres fueron las primeras que fueron a ver si estaban las 2 Marías. Y a los discípulos ahí, escondiditos, no digan nada, no hagan ruido porque nos están buscando. Son las mujeres que fueron a ver primero. ¿Quién vive, hermanos? Por esas mujeres valientes. Fuerte aplauso, amén. Pero ¿qué? Después cambiaron esos hombres. Un fuerte aplauso para los hombres también que son valientes. A Pedro lo crucificaron cabeza abajo. A Juan el Bautista lo metieron en una olla. ¿Quién se ha quemado? Siempre pregunto. Las mujeres que están en la cocina, ¿le cae un poquito de aceite? ¿Duele, sí o no? Por muy macho que sea el hombre, eso duele. A mí me ha caído. Pega el brinco uno y dice la sangre de Cristo y se empieza a sobar. Pues al apóstol Juan lo echaron en aceite hirviendo.
estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. Gloria a Dios. Vuelvo y repito, pongámonos de pie. Oyes con tus oídos, pero ¿cómo estás escuchando la palabra de Dios? Vamos a orar.